Monstruos extraños y perturbadores acechan las vidas de las personas en este lugar, así como los cazadores que los persiguen a ellos. ¿Sobrevivirán? Hola chicos, yo soy Andrew y hoy te voy a contar Monster Run. Esta historia comienza con una chica que tiene una extraña habilidad para ver monstruos, pero como nadie le cree, ahora tiene que visitar al psiquiatra. Y no sé ustedes, pero yo quiero uno de estos en mi vida. Más tarde nos damos cuenta que esta chica llamada Jimo trabaja en una especie de Oxxo chino, junto a uno de sus compañeros, y luego mientras hacía el inventario, escuchó un sonido extraño, aunque igual no le pudo prestar atención, porque tuvo que ir a ver a su jefe, quien le empezó a regañar por no haber terminado a tiempo, y le dijo que si no entregaba todos los folletos esa noche, la iba a terminar corriendo. Momentos después, un tipo random apareció en una camioneta, así que Jimo aprovechó para acosarlo, diciéndole que debía comprarle algo, pero como a él no le gustaba nada, se terminó enojando, diciéndole que él es un cazador de monstruos y que lo dejara tranquilo. Y luego cuando entró a la tienda, arrojó al aire un avioncito de papel, el cual parecía tener vida propia, y entonces Jimo se encontró con su compañero y su jefe bien tiesos, ya que algo los había congelado, lo que hizo que se cagara del miedo. Y entonces vemos que el avioncito en realidad es un monstruo bien kawaii llamado Papel, quien se sorprendió de que Jimo pudiera verlo, y justo cuando habían puesto a los empleados a salvo, un yeti con poderes para manipular el hielo apareció de la nada. Así que el cazador dibujó rápidamente un hechizo, el cual serviría para atraparlo. Luego Papel comenzó a volar a su alrededor, para conseguir que lo persiguiera, mientras destruía todo a su alrededor. Pero como el Yeti era muy rápido, tuvo que acelerar el paso, convirtiéndose en un carrito, y luego se le lanzó encima, convirtiéndose en un insecto, para hacerle cosquillas hasta morir, lo que jodió al Yeti, haciendo que se encabronara. Pero luego por otro lado, vemos que el monstruo tiene una extraña conexión con Jimo, pero como no había tiempo que perder, el cazador se apresuró para dispararle, pero como el menso falló, este le terminó atrapando. Pero entonces antes de que lo hicieran papilla, Papel le lanzó una piña de goma, ya que ahora había tomado una forma más grande, volviéndose un papel mamadísimo, y aunque logró distraer al monstruo, al final lo terminó partiendo en dos, porque seguía siendo un papel, así que tuvo que correr en joda para llegar al círculo, donde el monstruo quedó atrapado, y aunque parecía que iba a valer miércoles, luego resultó que el cazador no había completado bien el círculo, y por tanto el Yeti comenzó a liberarse mientras los perseguía por los pasillos, pero entonces el cazador se lo echó encima, pegándole algún tipo de hechizo, el cual lo convirtió en polvo, atrapándolo dentro de un talismán que al final terminaron olvidando, después de dejar sola a Jimo con todo ese lío. Y aunque Papel lo regañó diciéndole que era un egoísta, a este le valió madres. ¡Desgraciado! Y es que debido a lo que pasó, Jimo terminó perdiendo su trabajo, y no solo eso, sino que también le echó su casero a la calle, y aunque trató de pedirle ayuda a su familia, ninguno le contestó. Y entonces vemos como Jimo tiene un flashback donde recuerda cómo es que desde niña podía ver monstruos, pero su madre no le creía nada, incluso hasta la hacía enojar, tanto así que la terminó llevando al psiquiatra. Por otro lado, el cazador recibió la visita de una extraña mujer, quien le iba a dar mucho dinero a cambio del talismán con el Yeti, pero luego se dieron cuenta que lo habían perdido, lo que hizo encabronar a la chica, pero ellos le dijeron que se calmara, ya que lo recuperarían pronto. Y mientras tanto Jimo estaba vagando sola, mientras pensaba dónde ir, cuando de pronto escuchó un sonido extraño, y luego se dio cuenta que se trata de unas criaturas bastante raras, con ojos al borde de la boca. Y aunque al principio parecían inofensivos, luego comenzaron a perseguirla, hasta llegar a un callejón sin salida, y para colmo uno de estos a fuerza le quería meter una mordida, pero por suerte se quedó atorado en una bicicleta, y justo cuando parecía que iba a valer miércoles, el cazador apareció de la nada, disparándole a los monstruos, lo que les dio chance de salir corriendo, y luego cuando vieron que estaban rodeados, decidieron tratar de escapar por la ventana, pero entonces la chica se cayó al tejado, poniendo a los monstruos ansiosos por comérsela, y justo antes de que se cayera, vemos como el cazador de alguna forma logró salvarla, pero entonces escucharon un sonido extraño que hizo que los monstruos se alteraran, ya que de la nada aparecieron unos sujetos enmascarados, quienes le dispararon a las criaturas con sus armas, pues resulta que también son cazadores de monstruos, y luego amenazaron al cazador diciéndole que si lo volvían a ver por su territorio, le iban a quebrar la cabeza, así que el tipo se fue en joda de allí, pero Jimo lo alcanzó para regresar al talismán con el Yeti, y como no tenía dónde ir, el cazador le dijo que le podía dar hospedaje, mientras se encontraba
encuentra a otro lugar. Por otro lado vemos como una doña le está dando instrucciones a un mafioso para que secuestre a Jimo, ya que al parecer un extraño poder está creciendo en ella y ahora la quieren para poder robárselo. Pero Jimo y el cazador se habían detenido en un puesto de dulces, donde el dueño era un anciano, quien terminó siendo una criatura mitad monstruo. Él les dijo que en 3 días Jimo empezaría a tener grandes poderes, ya que incluso podría controlar a cualquier monstruo, pero que debía tener cuidado, ya que el anterior guardián haría todo lo posible para destruirla, pues una vez que la chica ascendiera, ella terminaría perdiendo todos sus poderes. Así que se fueron rápidamente para ponerse a salvo, pero luego se dieron cuenta que alguien los había atrapado en un hechizo dimensional, pues se repetía todo una y otra vez, mientras unas cadenas con ojos le hacían horcación al cazador, pero no había tiempo que perder, ya que tuvieron que evitar chocar contra ellos mismos, mientras Papel trataba de romper el hechizo, pero antes de que lo consiguiera se terminó cayendo, y luego vio como el rinoceronte en llamas empezó a perseguirlos, y encima de él estaba el mafioso que quería secuestrar a la chica, pero entonces tuvieron un accidente, logrando así romper el hechizo, y justo antes de que el mafioso los atrapara, Papel se le echó encima, lo que les dio chance de dispararle, consiguiendo así llegar hasta su casa, y entonces el cazador usó un hechizo que los teletransportó a otra dimensión para ponerse a salvo, mientras Papel vigilaba la puerta. Luego Jimo quiso ir al baño, y allí nos damos cuenta que está en medio de la cocina, y para acabarla la cortina es transparente. Y momentos después se quedó dormida en el sofá, y cuando despertó Papel le dijo que el cazador había usado un hechizo para tranquilizarla, y después se puso a limpiar y arreglar la cortina para ella, y cuando quiso darle las gracias, resultó que el tipo se encontraba dentro de una pintura, la cual le permitía ver los recuerdos de su hermano muerto, así que todos se pusieron a jugar, cuando de pronto el Yeti de hielo se liberó, pero como Jimo ahora podía controlarlo, ya no había ningún problema, y ahora podían dejarlo bien dormidito. Por otro lado, la vieja loca había visitado al anciano para obligarlo a que le dijera dónde estaba Jimo, pero como no quiso cooperar, liberó un gas que lo dejó inconsciente, mientras la doña se reía como lunática, y mientras tanto Jimo recibió una llamada donde le decían que su madre estaba muy grave en el hospital, así que ahora tenían un gran problema, ya que se supone que se debían de quedar allí los siguientes 3 días, pero entonces de la nada comenzaron a golpear la pared, y de esta salió una criatura llamada el monstruo del laberinto, ya que Jimo lo había invocado sin querer, para que los llevara con su madre, así que estos atravesaron su interior hasta llegar al hospital, y cuando el monstruo desapareció, Jimo finalmente pudo ver a su madre, quien parecía estar muy mal. Por otro lado, el cazador había escuchado algo extraño, así que fue con Papel para echar un ojo, y entonces apareció la doña loca, quien le dijo que su madre estaba toda zombie por su culpa, ya que en el techo había un monstruo con muchos ojos, el cual se había encargado de silenciar a su madre, para que ya no la molestara con el psiquiatra, pero entonces Jimo se molestó, y terminó haciendo explotar la mitad del hospital. Por otro lado, el cazador estaba luchando con el mafioso, quien lo terminó atrapando con sus cadenas, para luego volverle polvo una mano con un hechizo, y como Papel se estaba quemando, no pudo hacer nada por él. Luego Jimo se sintió mal por lo que había hecho, así que la doña se aprovechó de eso para convencerla para que la acompañara hasta la puerta que conecta al mundo de los monstruos, y cuando entraron la vieja loca le dijo que la iba a matar, para que ya no causara más problemas, y Jimo, como es una chica insegura que no se quiere a sí misma, aceptó. Pero por otro lado, las cenizas de Papel habían logrado llegar con el señor Pig para pedirle ayuda, así que se apresuró para encontrar al cazador, y él le dijo que ya dejara de holgazanear, ya que en realidad Jimo aún no se rendía, e incluso les había mandado el monstruo para que fueran a rescatarla, así que se fue a buscarla, mientras Papel de alguna forma se unió a él sustituyendo la mano que le faltaba, y cuando por fin llegó, vio que el mafioso ya lo estaba esperando, así que Papel se puso mamadísimo, y luego se agarraron a madrazos, y así estuvieron hasta que a lo lejos vieron un talismán gigante, el cual supuestamente les podría dar una gran cantidad de fuerza, pero cuando trató de conseguirlo, el mafioso lo terminó atrapando primero, pero entonces se rió en su cara porque de alguna forma Papel había logrado absorber el talismán, dándole el poder al cazador, invocando un hechizo para hacer que el tipo explotara. Y por otro lado, el señor Pig estaba llamando a todos los monstruos para que fueran a ayudar a Jimo. Pero cuando el cazador la encontró ya estaba bien tiesa, y la doña le dijo que ya era tarde para ella, así que comenzó a atacarlo, pero él le empezó a hablar, aunque ella no le respondía, ya que parecía estar en una especie de ilusión, pero entonces logró hacer que lo viera, y el cazador la hizo sentir mejor, y le dijo que estaba bien mensa por dejar que le robaran la vida tan fácilmente, pero entonces apareció la doña, quien le dijo que debía morir a como dé lugar, así que la atacó, pero el Yeti de alguna forma la protegió, pero entonces Jimo por fin decidió enfrentarla con su poder, hasta hacerla desaparecer. Luego de esto, los monstruos regresaron a su tamaño normal.
y se despidieron del Yeti de hielo, y al día siguiente nos damos cuenta que estos dos se están enamorando y Papel logró regresar a su aspecto normal. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. Yo soy Andrew, nos vemos la próxima, chao chao.